destacar casos reales de arbitrajes de propiedad intelectual que un poco me parece que ponen en evidencia lo aplicable que es esto a nuestra región latinoamericana en arbitrajes internacionales especialmente, que es lo que queremos promover con la Cámara de Comercio y con la presencia de árbitros internacionales que ya son parte de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Porque los casos que vamos a ver y que mencionaré brevemente, como van a ver, todos podrían ser casos de la región, sin ningún problema. ¿Okay? Todos los casos que vamos a ver podrían perfectamente ser casos entre una parte ecuatoriana y una parte peruana, o una parte de República Dominicana, o una ecuatoriana, una colombiana, etc. ¿no? Sin ningún problema. Hay un par que de hecho tiene partes latinoamericanas, pero no hay todavía en la región lo que podría existir y insisto, es lo que queremos promover. Los casos que vamos a ver son todos administrados, son arbitrajes administrados por la OMPI, que justamente mencionaba Mary, la importancia que ha tomado el centro de arbitraje de la OMPI y de mediación también, justamente en casos de arbitraje internacional, donde pues, hay nacionales de distintos países y el conflicto es de propiedad intelectual. Pero no hay nada realmente en el centro de arbitraje de la OMPI que no sea replicable en nuestros centros de arbitraje. Es decir, perfectamente podríamos asumir ese rol cuando el conflicto sea entre pares de la región latinoamericana. Entonces vamos a ver los casos, obviamente por temas de reserva. No puedo dar nombres de las partes ni fechas, pero todos estos son casos, insisto, reales administrados en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Tenemos, por ejemplo, casos de copyright o derecho de autor. Voy a mencionar dos casos de cada una de las principales áreas de la propiedad intelectual. En este primer caso de derecho de autor, una empresa latinoamericana y una empresa de Norteamérica no logran acordar los términos de licenciamiento de una obra protegida por el derecho de autor y acuerdan acudir a un tribunal arbitral para que establezca los términos adecuados de la licencia, incluyendo el porcentaje de regalías. Miren qué interesante. Aquí no había un contrato con cláusula arbitral, aquí no había un conflicto jurídico, aquí había simplemente una dificultad de negociación. No lograban ponerse de acuerdo cuáles deberían ser los términos. Y en lugar de decir, pues lo dejamos ahí, como mencionaba Marcela, hay que ser creativos y especialmente en esta área, dijeron, seguramente algún abogado, un colega inteligente tuvo la idea, vamos a arbitraje, pidámosle al árbitro que sea el que decida y nos sometemos a lo que diga el árbitro sobre los términos de la licencia. Y lograron llegar a un acuerdo, perfectamente algo aplicable en nuestros países. Pasa todo el tiempo que no se logran acuerdos y entonces ahí es donde llega la innovación, ¿no? Es decir, acudamos al arbitraje, en este caso de la Cámara de Comercio de Guayaquil, tiene árbitros de Perú, y ojo que, no sé si se han percatado, pero en la lista de los árbitros está todo el comité de arbitraje de ACIPI, ¿no? Aquí están los tres valientes que hicieron el esfuerzo de venir, pero todos estaban invitados y pues como es comprensible, no todos pudieron reorganizar el viaje que tenían, pero son de la mayoría de países de la región, está representado en la Cámara de Comercio de Guayaquil en este momento, en su lista de árbitros, ¿no? Entonces es algo muy, muy viable, como vamos a ver en cada uno de estos casos. Entonces, este es un primer caso que encontré. A propósito, encontré muchos más, ¿no? He traído dos de cada área que me parecieron los más interesantes para nosotros, ¿no? Otro caso que encontré de copyright, una productora audiovisual de un país latinoamericano firma un contrato de coproducción y cotitularidad de derechos de autor con una empresa de un país europeo. Pactan una cláusula arbitral de un solo árbitro. La empresa del país latinoamericano acude al arbitraje contra la empresa del país europeo por incumplimiento al contrato de coproducción. Miren, ahí en cambio los que incumplieron son los europeos, no los latinoamericanos. Y también me llamó la atención que no solo incumplieron, sino que el problema se debió a un asunto de calidad de los materiales no utilizados por la empresa europea en la coproducción. Entonces, claro, hay un tema de derecho de autor contractual, pero de derecho de autor al fin se designa un perito técnico y en audiencia, y ojo, cuando digo perito técnico hay que aclarar, ¿no? En materia de propiedad intelectual, los peritos son siempre autores del género específico en conflicto o inventores del invento específico en conflicto. No son abogados, sino que más bien son propiamente dicho técnicos de ese género de creación, ¿no? Y ayuda muchísimo porque los árbitros, por más expertos que seamos en propiedad intelectual, somos abogados, la mayoría, digamos, y lo mismo, ni hablar de los jueces. Y a veces el conflicto, o hay que dilucidar en el conflicto un tema muy técnico de la parte autoral, o muy técnico de la parte del inventor. Y tiene que un ingeniero, o un escritor, o un pintor intervenir como perito imparcial y dar un criterio, ¿no? Entonces,
eso también es algo que fácilmente se lo puede utilizar en los arbitrajes, ¿no? Entonces, en este caso, en la audiencia el árbitro único dictó un laudo confirmando la legalidad de la terminación unilateral del contrato por incumplimiento. Entonces, un caso también interesante y sería el segundo que les traje hoy de copyright o derechos de autor. Después en marcas, también tengo dos casos de marcas. Un primer caso, dos empresas de diferentes países, luego de años de conflictos marcarios en instancia administrativa, un poco lo que decía Andrés y Casa, ¿no? En instancia administrativa podemos discutir mucho tiempo si se registra una marca o no se registra una marca. Andrés y yo fuimos compañeros en el IEPI, que ahora es el SENAI, y lo vivimos pues, directamente desde el sector público. Entonces, claro, eso es algo de todo el tiempo, de todos los días, ¿no? Entonces, ya agotados de esta instancia, y firman finalmente un acuerdo de coexistencia de marcas con cláusula arbitral, que es otro momento ideal para poner cláusulas arbitrales en temas de propiedad intelectual. Los acuerdos de coexistencia de marca, acostumbrémonos a poner siempre, y ahora acá vamos a poner de la Cámara de Comercio de Guayaquil, por lo menos los cuatro. Y entonces ahí hay una gran oportunidad. Entonces, una de las empresas intenta registrar su marca en un tercer país y la otra empresa se opone, ¿no? Luego de haber firmado este acuerdo de coexistencia y con cláusula arbitral. Entonces, van al arbitraje, la primera empresa acude al arbitraje de un solo árbitro y quien resuelve ordenando a la empresa opositora el otorgamiento de una licencia de uso de marca a favor de la empresa solicitante. Es decir, había una especie de incumplimiento del acuerdo de coexistencia de marcas en otro país, ¿no? Ya estábamos hablando de un tercer país, pero el texto del acuerdo permitía pues, interpretar que había un incumplimiento y van al arbitraje y tienen un resultado, ¿no? Entonces, también un caso interesante de marcas. Otro caso de marcas que traje, la empresa de un país firma un acuerdo de licencia de uso de marca a favor de la empresa de otro país, autorizando el uso dentro de un territorio determinado. El acuerdo incluye una cláusula arbitral. Y años después, la empresa licenciante inicia un proceso arbitral contra la licenciataria por uso de la marca fuera del territorio autorizado. Y esto quería comentar algo, puede sonar bastante evidente, a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Pero cuál es la discusión? Pues decir, si está fuera del territorio, está fuera del territorio. Bueno, a veces no es tan sencillo, porque cuando uno habla de territorio, y quienes han trabajado con franquicias saben perfectamente esto, no es solamente los países, no es que en Ecuador o en Perú o en Colombia, a veces es en una zona de la ciudad, a veces es dentro de un perímetro urbano, a veces es en una zona regional. No siempre están tan delimitados los territorios, especialmente en franquicias. Esto es algo muy interesante donde también puede ayudar muchísimo un arbitraje y también con el apoyo incluso de un perito, ¿no? Dependiendo del caso que pueda ayudar a delimitar, tal vez un perito municipal, diciendo, bueno, hasta dónde llega realmente la ciudad o hasta dónde. Imagínense acá en Guayaquil, si tuviéramos un caso de una franquicia, San Borondón, Guayaquil, ¿no? Donde ahí está, es prácticamente el Gran Guayaquil, ahora le llaman, incluyendo a San Borondón. Un tema complejo, no es tan sencillo a veces, y entonces ahí hay otra oportunidad donde perfectamente podríamos tener un caso como este en países, entre dos países latinoamericanos, ¿no? Seguramente hay, solo que no han ido a arbitraje. Y finalmente en patentes, que también traje dos casos, un poco tratando de abarcar estas tres áreas principales de la propiedad intelectual. Como sabemos no son las únicas, pero tal vez son las principales. Andrés mencionó las obtenciones vegetales, en efecto tiene razón, ese es un área muy importante también. Ahí tal vez la dificultad que quería comentar, porque justo estoy ahora con un caso de obtenciones vegetales, es que a veces el conflicto suele ser con comunidades indígenas, ¿no? Y claro, ellos a veces no se quieren someter a ningún tipo de jurisdicción que no sea la de ellos, incluyendo la arbitral. Entonces es un desafío, pero es cierto que por lo menos en Ecuador hay muchas obtenciones vegetales y es un tema importante también que está dentro de la propiedad intelectual. Entonces tengo un caso aquí de una empresa de un país norteamericano alega infracción de patente contra otra empresa del mismo país, pero acuerdan a ir a arbitraje bajo la ley sustantiva de un tercer país europeo. Miren qué interesante este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, podría ser un conflicto entre un colombiano y un ecuatoriano que pusieron ley peruana. Tal vez hay el Indecopi, por ejemplo, es una institución muy reconocida en la región. Yo pienso que tal vez es la mejor de la región, hay que decirlo, en materia de propiedad intelectual. Entonces, no me extrañaría que haya un caso donde haya una situación similar, ¿no? ¿Verdad? Tal vez se incluyó en algún tema específico. Acá la razón por la que se lo puso, que también podría ser igual el caso que tengamos en Latinoamérica, es porque la patente estaba registrada en ese tercer país. Es decir, tenían un conflicto entre dos nacionales de países distintos, pero respecto a una patente registrada en un tercer país.
Miren qué sencillo es a veces que en temas de propiedad intelectual ocurra conflictos internacionales, ¿no? Entonces, la patente se encontraba registrada ahí y también en ese tercer país era claro, obviamente, donde había ocurrido la conducta infractora. Estaba registrado en ese tercer país la patente, por lo tanto no podía explotarse el invento sin permiso del titular de la patente y es ahí donde se da la conducta infractora. Entonces, se va a arbitraje y luego de 5 meses el tribunal dictó su laudo respecto de la existencia o no de la infracción de la patente. Aquí, como ven, ya había el conflicto, no había una cláusula arbitral, las partes acordaron ir al arbitraje para determinar si había o no una infracción de patente. También un excelente ejemplo de lo importante que es contar con el arbitraje como ayuda, porque aquí todos los que ejercemos sabemos lo complejo que es en instancia administrativa los temas de patentes, especialmente fácil, gracias. Así es. Y especialmente tal vez el Indecopi en eso está a la vanguardia, pero que incluso creo que en el caso del Indecopi también, no es fácil tener un presupuesto como el que tiene la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de 3.000 millones de dólares al año y tener 10 ingenieros, ¿no, verdad? Por cada área técnica de patentamiento. Eso en nuestra región es muy complicado. Aquí en Ecuador, pues bueno, obviamente es especialmente difícil y tenemos muy poquitos técnicos en el SENADI, que es ahora. Hay que pedir ayuda a veces internacional y en general creo que ninguna entidad en Latinoamérica tiene semejantes presupuestos. Entonces a veces estos conflictos pueden ser, como decía Mary, años de años, a veces hasta empezando por encontrar realmente a un técnico en la institución pública que domine el área de patentamiento. Ya eso puede ser mucho tiempo de demora. Entonces, son casos que el arbitraje le calza, pero maravillosamente y ayuda muy bien. Mira, en este caso, luego de 5 meses, el tribunal dictó su laudo respecto de la existencia o no de la infracción de patente. Y finalmente, para concluir esta breve presentación, un segundo caso de patentes, también de arbitraje. Empresa de un país norteamericano, luego de años de litigio, con empresa de un país europeo, en un caso de infracción de patente, firman un acuerdo transaccional con cláusula arbitral. Se inicia un arbitraje posterior entre las partes por una nueva infracción de patentes, ¿no? Entonces ya habían estado años peleando, dijeron, bueno, la próxima vez vámonos a arbitraje, pusieron una cláusula arbitral y entonces se evitaron nuevamente y el tribunal resuelve respecto de la existencia de la nueva infracción. Entonces, como vemos y como también mencionaba Mary, realmente la mayoría de casos, no todos, hay que decirlo, pero la mayoría de casos de propiedad intelectual son arbitrables. Y la diversidad es inmensa y con esto de la tecnología la cantidad de casos que se presentan es cada vez mayor. Entonces, aunque pueda sonar idealista pensar que podemos tener arbitrajes internacionales en materia de propiedad intelectual en la Cámara de Comercio de Guayaquil, yo personalmente, y estoy seguro que mis colegas y por eso están aquí, estoy convencido que es perfectamente posible en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil y en otros de la región empezar a promover esto y contar ya con algunos arbitrajes en la materia, pero para eso todos los que estamos presentes y los que nos ven y nos escuchan por Zoom, tenemos un rol, ¿no? Especialmente los abogados, de colaborar para que eso se convierta en una realidad. Muchas gracias.